Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el torbellino del espectáculo turco, porque hoy tenemos un tema que, amigos, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a diseccionar a fondo un conflicto que ha sacudido los cimientos del mundillo de las celebridades turcas, un enfrentamiento que involucra a uno de los nombres más grandes del momento, Can Yaman. Y la otra parte en esta historia es Oğuzhan Koç. ¿Quién es Oğuzhan Koç? Bueno, ya lo verán. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman explota contra Oğuzhan Koç. Se acabó la paciencia. Drama asegurado. Y sí, amigos, la palabra drama aquí no es exageración. Prepárense porque la tensión está en el aire, las acusaciones vuelan y, como siempre, los fans estamos en primera fila para presenciarlo todo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué ha pasado para que Can Yaman, conocido por su profesionalismo y su, digamos, intensa dedicación a su trabajo, haya llegado a este punto? Ya les adelanto que hay muchas capas en esta historia, y hoy las vamos a desentrañar juntos, desmenuzando cada detalle y explorando las posibles motivaciones detrás de esta explosiva situación. Pero antes de empezar a desmenuzar este drama, quiero darles un pequeño empujón. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se unirán a una comunidad apasionada por las noticias de entretenimiento, los chismes jugosos y las últimas novedades de las estrellas turcas. Además, así no se perderán ni un solo vídeo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y estén listos para enterarse de todo antes que nadie. Me encantaría tenerlos a bordo. No olviden dejar sus likes y compartir el vídeo si les gusta, eso ayuda muchísimo al canal. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Empecemos por el principio. Para entender esta explosión, tenemos que entender el contexto. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, Europa y cada vez más en Estados Unidos. Sus papeles en series como Erkenzicus Dolunay, Bay Jail y su más reciente incursión en la serie italiana Sandokan, lo han catapultado a la fama internacional. Es un actor talentoso, carismático y con una dedicación al trabajo que a veces roza la obsesión, pero que sin duda se manifiesta en la calidad de sus interpretaciones. Digamos que Can es un perfeccionista, y esa cualidad se aplica tanto a su actuación como a la imagen que proyecta al público. Con una base de fans global extremadamente leal y apasionada, Can Yaman ha construido una marca personal que va más allá de la actuación. Su físico, su estilo, su disciplina y su postura profesional han sido elementos clave para construir una imagen muy cuidada y respetada. Cada proyecto, cada aparición pública, cada entrevista, es analizada al detalle por sus seguidores y por la prensa, lo que convierte a Can en un foco de atención constante y en una figura susceptible a cualquier tipo de crítica o controversia. Por eso es fundamental entender que su reacción ante cualquier situación que considere perjudicial para su imagen o carrera es, en gran medida, predecible. Por otro lado, tenemos a Oğuzhan Koç. Oğuzhan es un actor, cantante, comediante y presentador de televisión muy conocido en Turquía. Es una figura popular con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Es conocido por su sentido del humor, su música y su participación en varios programas de televisión, incluyendo programas de talentos y comedias. Tiene un estilo propio y, aunque no es el mismo nivel de fama internacional que Can Yaman, en Turquía es una celebridad muy querida, con una base de fans sólida y una reputación de persona simpática y extrovertida. Oğuzhan Koç ha construido una carrera diversa y exitosa en la industria del entretenimiento turca, pero su nombre ha resonado con más fuerza en los últimos años debido a su relación con Demet Özdemir. Su matrimonio, que se celebró en agosto de 2022, fue un acontecimiento importante en el mundo de las celebridades turcas, y desde entonces, ambos han sido objeto de gran atención mediática. ¿Y qué conexión hay entre estos dos? Pues bien, la historia se complica porque Oğuzhan Koç está casado con Demet Özdemir, quien fue la CEO protagonista de Can Yaman en la exitosa serie Erkenzicus. La química entre Can y Demet en la pantalla fue innegable y, como suele suceder, eso alimentó rumores de un posible romance fuera de la ficción. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero fueron muy comentados y alimentaron a los fans, creando una dinámica particular en la que la relación entre Can y Demet se convirtió en objeto de especulación constante.
La serie Erkencicus fue un fenómeno global y el éxito de la serie se basó en gran medida en la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans se enamoraron de la pareja en la pantalla y la conexión que transmitían en sus roles fue tan intensa que se extendió a la vida real. Los medios de comunicación turcos y de otros países alimentaron los rumores sobre un posible romance, lo que generó una enorme expectación entre los seguidores de la serie. Esta situación, inevitablemente, creó una dinámica tensa y compleja entre los involucrados. La constante especulación, las entrevistas y las apariciones públicas, así como la presión de los fans, generaron una situación delicada que, en última instancia, pudo haber afectado la relación entre Can Yaman, Demet Özdemir y ahora, Ozan Koç. Ahora, ¿qué detonó la explosión de Can Yaman? La información que tenemos, aunque aún no confirmada al 100%, indica que el conflicto se habría originado a raíz de algunos comentarios y acciones de Ozan Koç que Can Yaman consideró inapropiados y faltos de respeto. Al parecer, Ozan habría hecho bromas, insinuaciones o comentarios en público sobre la relación de Can y Demet, o sobre la propia personalidad de Can. Estas bromas, en el contexto de la fama y el escrutinio público, habrían sido la gota que colmó el vaso para Can Yaman. Es importante señalar que la información disponible en este momento proviene principalmente de fuentes de noticias turcas, redes sociales y comentarios de fans. Los medios de comunicación turcos a menudo tienen una forma muy particular de cubrir las noticias sobre celebridades, y es importante analizar la información con cautela y verificar las fuentes antes de sacar conclusiones precipitadas. No hay declaraciones oficiales directas de Can Yaman ni de Ozan Koç, pero las señales son claras. El silencio del actor y los movimientos en redes sociales, así como las respuestas de algunos de sus círculos cercanos, sugieren que algo grave ha sucedido. ¿Qué es exactamente lo que Ozan Koç dijo o hizo? Esa es la pregunta del millón. Las especulaciones son muchas y la imaginación de los fans y de los medios de comunicación ha volado. Algunos dicen que fueron comentarios sarcásticos sobre la forma de ser de Can, su supuesta seriedad y su perfeccionismo. Otros sugieren que fueron chistes sobre su relación con Demet, insinuando un posible romance no consumado o incluso burlando la intensidad con la que los fans romantizaban la relación. Y otros hablan de indirectas en redes sociales que buscaban llamar la atención, buscando la polémica y el clickbait, tan comunes en la era digital. Una de las teorías más extendidas y que parece tener más peso, es que Ozan Koç, en un intento de hacer humor y conectar con su público, habría hecho comentarios sobre la imagen pública de Can Yaman, criticando su excesiva disciplina, su meticulosidad y su supuesta falta de espontaneidad. Estos comentarios, aunque quizás con la intención de ser ligeros y divertidos, podrían haber sido percibidos por Can como una falta de respeto a su trabajo y a su esfuerzo por construir una imagen profesional sólida. Lo que sí es claro es que Can Yaman, conocido por su control y su profesionalismo, ha reaccionado de forma contundente. Su reacción sugiere que los comentarios de Ozan Koç no solo fueron inoportunos, sino que podrían haber tocado una fibra sensible en Can, que se muestra muy celoso de su imagen y de su reputación. ¿Cómo se manifiesta esa explosión? Pues bien, en primer lugar, se habla de que Can Yaman habría dejado de seguir a Ozan Koç en redes sociales, un gesto muy significativo en la era digital. Aunque pueda parecer un detalle menor, en el mundo de las celebridades, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una clara señal de distanciamiento y de rechazo. Es una forma de decir, sin palabras, que la relación se ha roto. Además, hay rumores de que habría cancelado compromisos profesionales en los que Ozan Koç estuviera involucrado, o evitado participar en eventos donde sabía que iba a estar presente. Estos movimientos, por supuesto, han alimentado aún más la polémica y han generado un debate en las redes sociales. Si bien es difícil confirmar estos rumores con certeza, la posibilidad de que Can Yaman haya tomado medidas para evitar el contacto con Ozan Koç sugiere que la situación es grave y que el actor no está dispuesto a tolerar más comentarios o acciones que considere ofensivas. Además, se rumorea que Can Yaman estaría evaluando acciones legales contra Ozan Koç, por comentarios que considera difamatorios o que atentan contra su imagen pública. Este es un paso muy serio, que demuestra el enfado y la gravedad de la situación. Si Can Yaman decide emprender acciones legales, esto podría escalar aún más el conflicto y convertirlo en una batalla legal que involucraría a abogados, declaraciones y pruebas. Este tipo de acciones legales generalmente se inician cuando una persona considera que su reputación ha sido dañada por declaraciones falsas o difamatorias. En el caso de Can Yaman, podría argumentar que los comentarios de Ozan Koç han
afectado negativamente su imagen, lo que podría tener consecuencias en su carrera profesional. Pero, ¿por qué tanta reacción? ¿Por qué Can Yaman ha reaccionado con tanta vehemencia? Bueno, hay varias razones que podrían explicarlo, y todas ellas se entrelazan para formar un cóctel explosivo. En primer lugar, como ya mencioné, Can Yaman es muy meticuloso con su imagen y su carrera. Cualquier cosa que pueda dañar su reputación o crear controversia, es algo que él toma muy en serio. Él ha invertido años en construir una imagen sólida y profesional, y cualquier cosa que pueda poner en riesgo ese esfuerzo, lo activa en modo de defensa. En segundo lugar, es posible que los comentarios de Othman Koch hayan afectado la relación entre Can y Demet. Aunque no haya habido un romance real, la especulación constante sobre su relación seguramente generó tensiones. Es probable que Can Yaman, al ser objeto de bromas y comentarios por parte del esposo de su ex compañera, haya sentido una falta de respeto tanto por él como por la propia Demet. La situación pudo haber sido interpretada como una falta de tacto y una invasión a su privacidad. Y finalmente puede ser que Can simplemente esté cansado de los chismes, las bromas y la intromisión en su vida personal. La fama, aunque trae consigo muchos beneficios, también implica una gran exposición y una pérdida de privacidad. Can Yaman, al ser una figura pública de renombre internacional, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Es posible que en algún momento haya llegado al límite y haya decidido poner un alto a cualquier comportamiento que considere irrespetuoso o intrusivo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se va a desarrollar esta historia? Pues es muy difícil de predecir, porque la reacción de ambas partes y los posibles escenarios son variados. Lo más probable es que el conflicto continúe en los medios y en las redes sociales. Veremos si hay alguna declaración oficial por parte de Can Yaman o Othman Koch, o si se toman medidas legales. También es posible que la situación se calme con el tiempo, pero por ahora, la tensión está en el aire. Una de las posibilidades es que Othman Koch decida ofrecer una disculpa pública, buscando calmar los ánimos y evitar que la situación escale aún más. Sin embargo, es poco probable que Can Yaman acepte fácilmente una disculpa, dado el nivel de indignación que parece sentir. Otra posibilidad es que a través de sus representantes legales, se intente llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio largo y costoso. Pero esto dependerá de la voluntad de ambas partes de negociar y de llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses. También existe la posibilidad de que la situación se desinfle con el tiempo, a medida que la atención mediática disminuya y el público se canse del tema. En este caso, ambas partes podrían optar por guardar silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Lo que sí es seguro es que este episodio ha dejado a los fans de Can Yaman muy preocupados y a la vez indignados. Muchos han salido en defensa del actor, criticando a Othman Koch por sus comentarios y apoyando a Can en este difícil momento. Otros, por su parte, han llamado a la calma y a no sacar conclusiones precipitadas, pidiendo que se respete la privacidad de ambas partes y que se evite la especulación. La reacción de los fans de Can Yaman ha sido, en su mayoría, de apoyo incondicional. Los seguidores del actor se han volcado en las redes sociales para expresar su solidaridad y su indignación ante los comentarios de Othman Koch. Han defendido a Can, argumentando que tiene derecho a proteger su imagen y a no tolerar ningún tipo de falta de respeto. Sin embargo, también ha habido voces que han llamado a la calma y a la prudencia. Algunos fans han pedido que se evite la especulación y que se espere a que ambas partes se pronuncien oficialmente. Otros han expresado su deseo de que el conflicto se resuelva de manera pacífica y sin mayores consecuencias. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores. El mundo del espectáculo es así, lleno de giros inesperados, dramas y polémicas. Lo importante es mantener una perspectiva crítica, informarnos bien y no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Hay que recordar que las celebridades son seres humanos, con emociones y sentimientos, y que tienen derecho a su privacidad y a defender su imagen. Pero amigos, esto es lo que tenemos hasta ahora sobre la explosión de Can Yaman contra Othman Koch. Un conflicto que promete muchas más noticias y debates en los próximos días. La intriga está servida, y todos estamos expectantes por saber cómo se desarrollará esta historia. Para analizar este conflicto en profundidad, es necesario considerar algunos factores adicionales. ***** La influencia de las redes sociales ***** Las redes sociales juegan un papel fundamental en este tipo de situaciones. Permiten que los fans y los medios de comunicación difundan información, generen debate.
Y alimenten la polémica. La rapidez con la que se viralizan los rumores y las opiniones puede intensificar el conflicto y amplificar su impacto. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco la prensa turca, como mencionamos anteriormente, a menudo tiene una forma particular de cubrir las noticias sobre celebridades, con un enfoque en el drama y el sensacionalismo. Esto puede influir en la percepción del público y en la forma en que se desarrolla el conflicto. Asterisco 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 el impacto en la carrera de Can Yaman asterisco asterisco cualquier controversia, por pequeña que sea, puede afectar la imagen y la reputación de un actor. En el caso de Can Yaman, que tiene una carrera internacional en auge, es crucial que se proteja su imagen y que se gestione la situación de manera efectiva. Asterisco 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 el futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco aunque la relación entre ambos actores sea puramente profesional, la situación generada por Oğuzhan Koç podría afectar la forma en que interactúan en el futuro. Es posible que se generen tensiones y que se dificulte la colaboración en nuevos proyectos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado un buen panorama de lo que está sucediendo. Como siempre intenté ser lo más objetivo posible, basándome en la información disponible y en el análisis de diferentes fuentes. Recuerden que esta es una situación en desarrollo, y que es posible que haya más actualizaciones en el futuro. Estaremos atentos a cualquier novedad y seguiremos informando sobre este tema. Así que para resumir, Can Yaman al parecer, ha estallado contra Oğuzhan Koç debido a ciertos comentarios y acciones que consideró inapropiadas. La tensión entre ellos es palpable, y el drama está asegurado. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado del análisis y por supuesto, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está en lo correcto? ¿Creen que Oğuzhan Koç se equivocó? ¿Qué creen que sucederá en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el mundo del entretenimiento turco siempre está lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.